agradezco la invitación, acá en la persona de la diputada a la Cámara, para esta conmemoración tan importante, que son los 25 años de la reforma constitucional. Voy a poner mi propio cronómetro para moderarme. ¿Se escucha bien ahí? ¿Sí? Bueno, básicamente creo que lo primero para rescatar, y un poco siguiendo y aseverando lo que expuso recién la doctora, es que esta recepción legal de la Convención de Derechos Humanos no solo se ha limitado a la sanción en 2005 de la ley a la que refería la doctora, la creación de la CENAF y de las demás instituciones, sino que hace menos años todavía ha habido una recepción en la reforma y unificación del Código Civil y Comercial de la Nación, de los principios de la Convención de Derechos del Niño, también en un proceso en el cual nos hemos sentado, hemos debatido de distintos sectores. Yo tuve la oportunidad, siendo muy joven todavía, de participar también de las audiencias públicas. Y bueno, quería arrancar un poco reseñando brevemente algunos de los principios que podemos ver cristalizados acá. Entre ellos, la autonomía progresiva y la protección especial a los niños, distinguiendo las diferentes etapas de este desarrollo progresivo. En segundo lugar, el interés superior del niño, que se ve recepcionado en un montón de instituciones referidas a la adopción, a la responsabilidad parental y a distintos aspectos que también se cristalizan en la necesidad y la obligación de escuchar al niño. También la participación del niño en los procesos, algo a lo que también se refirió la doctora recién. La responsabilidad conjunta de los progenitores en la crianza del niño. Y también la noción de centro de vida que incorpora el Código Civil y Comercial, la obligación de intervención de los organismos del Estado, entre los cuales también están algunas de las instituciones que ya se mencionaron, y el derecho a la identidad, donde me tomo el atrevimiento de hacer una disquisición en el sentido de que creo, y lo expuse en su momento en las audiencias, que se podría haber regulado la cuestión del derecho a la identidad de las personas concebidas por técnicas de reproducción humana asistida, de una manera que no discriminen tanto, digamos, su acceso a la información de su origen biológico y a su derecho a la identidad, derecho reconocido también por los tratados internacionales. En ese sentido creo que hay una falencia en la regulación que es atendible en algún momento sentarse y debatirlo. Yo me quería centrar un poco en el rol del Comité de los Derechos del Niño. Creo que, bueno, que es un espacio en el que podemos debatir, podemos disentir, seguramente hay un montón de cosas en las que no vamos a coincidir, pero al final de cuentas, y ya yo pensaba, recogiendo un poco las reflexiones de la doctora, también hay un montón de coincidencias en las que creo que estamos invitados e interpelados a trabajar juntos. En particular, lo que me quería referir en relación al comité era la cuestión de el carácter de los informes, tanto de los informes generales como de los informes finales que dirige específicamente a cada país del comité. En este sentido, creo que es pertinente, digamos, mencionar que, en primer lugar, bueno, en función del artículo 44 y 45, como muchos sabrán, los estados están obligados, efectivamente, a presentar los informes que solicita la Comisión de los Derechos del Niño, y sucesivamente, con el paso de los años, la Comisión ha ido reglamentando la forma en la cual estos informes deben presentarse, la forma en la cual deben cumplirse, y el rol de las organizaciones de la sociedad civil en los grupos de trabajo preparatorios de estos informes. Aquí es destacar también la tarea del colectivo por los derechos de la infancia, que efectivamente viene participando todos los años presentando informes para este comité. Bueno, hay todo un mecanismo que regula a través de un documento que se llama Directrices para la participación de los asociados en el grupo de trabajo previo, los requisitos que tienen que cumplir para la presentación, el requerimiento con un mínimo de 2 meses de antelación para participar de estos grupos de trabajo, y en función de la concesión que se haga de esa participación, la posibilidad de presentar lo que se llaman informes sombra, que son presentados al comité. Las mismas organizaciones pues también participan en estos grupos de trabajo
con la comisión que va a redactar los informes, y también las mismas directrices recomiendan que el delegado representante sea alguien que sea pertinente en términos de la responsabilidad del cumplimiento de las políticas públicas asociadas al cumplimiento de la Convención de Derechos del Niño, y en ese sentido quien ha venido participando ha sido realmente el representante de la CENAF, ¿no? Bueno, por mencionarlo simplemente, en ocasión del informe del Estado argentino en 2010, participaron Casadín, el Colectivo Infancia, el Centro de Estudios Legales y Sociales, la Fundación Sur Argentina, el Comité de América Latina y del Caribe por la Defensa de los Derechos de la Mujer, Child Helpline International. Para los trabajos previos al informe del 2016 se sumaron también el equipo latinoamericano de Justicia y Género, ELA, y la Fundación de Estudios de Investigación en la Mujer, entre otras instituciones. Lo que me parece pertinente señalar aquí es que el comité, de acuerdo a la letra de la Convención, carece de facultades interpretativas y su finalidad únicamente es examinar los procesos realizados en el cumplimiento de las obligaciones contraídas con los Estados, y esta facultad que indicamos de pedir a los Estados partes más información relativa a la aplicación de la Convención y formular sugerencias y recomendaciones generales, de la que se sigue también el cumplimiento de los requisitos formales que establece para la presentación de los informes, ¿no? Es importante destacar que las observaciones finales tienen el carácter de sugerencias y recomendaciones generales y por ende no son ni obligatorias ni vinculantes para los países que las reciban, ¿no? En ese sentido, y pido perdón, me voy a meter en un tema escabroso, pero siempre con una vocación de diálogo y de que podamos llegar a consensos, me parece relevante remarcar que hay una cierta contradicción en lo que es la trayectoria, digamos, de los informes del comité en lo que refiere al aborto. Por señalarlo en un caso muy concreto, en el mismo informe de 2016, donde le solicitó a Argentina la despenalización del aborto, le solicitó en el mismo informe a Angola educar sobre las consecuencias negativas del aborto, y a Lesoto, que es un país con una legislación de aborto más restrictiva que la Argentina y con tasa de mortalidad materna 7 veces mayor, no le hizo ningún tipo de observación, a la vez que a Montenegro en el mismo informe le señaló la preocupación por la continua práctica del aborto selectivo en contra de las mujeres, ¿no? De acá lo que se puede deducir es que quizás no hay una armonización entre el rol que juegan los informes sombra de las organizaciones de la sociedad civil con la interpretación, una interpretación coherente por parte de esta comisión de 18 integrantes que termina emitiendo estos informes, ¿no? Es de destacar que en 2003, por primera vez, el comité instó a incluir el aborto dentro de los servicios de salud reproductiva. En ese caso hacía todavía la salvedad de que esta recomendación era para los casos en los que el aborto no esté prohibido por la ley. Esta postura se fue modificando con los años y para 2016 se sugiere la despenalización del aborto para que pueda ser llevado a cabo en niñas de hasta 10 años de edad sin el consentimiento de los padres. Esto está en la observación general 20 del párrafo 60. A la vez, como decíamos, sí a menudo hace observaciones cuando el aborto se produce en un sentido selectivo y discriminatorio hacia las mujeres, así como el caso que mencioné de Montenegro, es el caso más conocido y frecuente de China, lo cual de alguna manera plantea una contradicción en términos de considerar como discriminatorio algo que ellos mismos están recomendando. En el caso particular de Austria, en el informe, si no me equivoco, de 2016, reconoció que podría haber una vinculación entre el régimen más permisivo para el aborto, en 2013, perdón, el régimen más permisivo para el aborto de personas discapacitadas y la caída en 8 años de las tasas de nacimientos de personas con síndrome de Down en un 60%, ¿no? Recomendaciones similares sobre la no discriminación en relación a la discapacidad a la hora de regular abortos y la no concesión de abortos hasta la fecha de nacimiento en caso de discapacidad, como se las hizo a Austria, se las hizo también a España y Hungría en 2012. De alguna manera también lo que queremos remarcar
es que hay como una interpretación muy reductiva del concepto de derecho a la salud, ya que los informes dedican mucha letra, digamos, a hablar de aborto y no se atienden un montón de afecciones y enfermedades vinculadas a la salud que tienen una incidencia mucho mayor en lo que es la salud y la mortalidad infantil. Ya se mencionó acá que uno de los aspectos de debate, y esto ha generado disidencias en el caso de Polonia, Irlanda, México y algunos otros países, ha sido el tema de el consentimiento, la información y el rol de los padres en los casos de diagnóstico de HIV de menores. En el caso particular de Polonia, lo que recomendaba el comité era un régimen exactamente opuesto al que Polonia tenía, en el cual se informa primero a los padres y los padres colaboran con el profesional en la información al paciente, digamos. Para mencionar algunas cuestiones más, ha reconocido en el caso de Bulgaria, en el caso de Kazajstán y en el caso de Letonia que las tasas en regímenes no restrictivos de aborto, las tasas altas de embarazo adolescente y tasas altas de aborto podrían estar indicando que se estaría utilizando al aborto como un método conceptivo más. Con lo cual, de alguna manera, lo que queríamos señalar simplemente era esta contradicción y esta falta de una trayectoria coherente, incluso hacia dentro de los mismos informes, o sea, con la misma composición del comité. El comité son 18 profesionales con un mandato de 4 años, que se renuevan escalonadamente. Encontramos en los informes del Comité del Derecho del Niño, más allá de mencionar la cuestión del carácter no vinculante que estos tienen, lo cual no implica que en un montón de aspectos puedan contribuir para configurar políticas públicas que ayuden a garantizar el cumplimiento y el efectivo cumplimiento de los derechos del niño en los países firmantes. Bueno, este era simplemente mi aporte. Reitero nuevamente el agradecimiento por la invitación, el valor del trabajo de cada uno, de su lugar, desde su cosmovisión, desde su perspectiva. Nosotros, sin ir más lejos, estamos trabajando mucho con UNICEF en la cuestión de los objetivos de desarrollo sostenible, el rol de los niños y de la educación en la familia para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, que es una perspectiva muy interesante que están trabajando Dominic Richardson y otros investigadores en el Centro Innocenti en Florencia. Así que la predisposición a trabajar, a superar estas grietas y disidencias que tenemos y a pensar juntos políticas públicas para el efectivo cumplimiento de los derechos del niño y la Muchas gracias.